¿Creéis que los jóvenes de hoy son más vagos? No puede ser que los jóvenes al día de hoy se quejen de cobrar menos, pero de otra parte no están haciendo nada para cobrar más. Pero para mí es más un tema del sistema, por decirlo de una forma, que está roto. ¿Por qué no lo puedes comprar ahora si ya estás ganando suficiente dinero? Pues no es posible que yo trabaje 24 horas y el Estado se quede con un 50%. ¿Por qué? Son muchos pensionados actualmente, ven mermada su calidad de vida porque no les alcanza para vivir. Si yo quisiera comprar, hay que ir a la España vaciada. Hostia, yo también creo que en España vivimos en un... O sea, somos un país tradicionalmente de propietario, ¿no? Parece. Ya como si dejaban entrever, rollo, que se iban a acabar las herencias, ¿no? Oye. Bienvenidos al Juego del Ladrillo, el videopodcast de hablamos del sector inmobiliario y desmitificamos todo el sector desde una mirada realista, transgresora y a la vez también, ¿por qué no?, emprendedora, ¿no? Y hoy estoy con Alexis, Ramón, arte inversor y médico capitalista. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Muy bien. Muy ¿Cómo bien. estáis? Bien, hoy queríamos tocar un tema interesante, ¿no? Y es que teniendo los datos de la encuesta financiera del Banco de España, ¿no?, sobre familias, se ve que los hogares formados por mayores de 65 años son los únicos que han incrementado su renta en los últimos 20 años, ampliando esa brecha generacional, ¿no?, de riqueza entre los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no?, lo que serían los jubilados. Y, bueno, pensamos que es un tema interesante como para saber vuestra opinión y hablar un poco más. ¿Creéis que los jóvenes de hoy son más vagos y menos sacrificados que hace unas generaciones o qué es lo que está pasando? Totalmente. Totalmente. Al día de hoy los jóvenes no quieren trabajar, Sí. quieren pillar el paro, quieren descansar, quieren hacer la fiesta. A mí, al menos, y creo que soy joven aún. A ver, tú tienes 28 años. Tengo 28. O sea, tú formas parte de esta juventud. Exactamente. Y veo lo que son mis amigos, bueno, Sí. mis conocidos, veo un poco cómo se mueve este entorno y veo muy poca gente que tiene ganas de trabajar, de intentar crecer a nivel financiero, a nivel profesional. Progresar. Y sí, a mí me duele mucho esto. No puede ser que los jóvenes al día de hoy se quejen de cobrar menos, pero de otra parte no están haciendo nada para cobrar más. Entonces, yo creo que hay un tema de que, vale, seguramente a nivel de cifras cobran menos, a nivel de números, pero toca trabajar más también. A ver, pero si tú tuvieras un sueldo de 1.000 euros al mes y vieras que cada vez las viviendas, por ejemplo, son cada vez más caras, ostras, es que cuando ves que es tan difícil llegar hasta la cima de la montaña, quizá también es la manera de decir, oye, mira, pues yo valoro más mi tiempo y viviré de otra forma. O sea, quiero decir... Pero esta es la situación que nos ha tocado y hace unos años pues tendrían otras problemáticas, otros retos y Sí. pues tú tienes que aceptar, por una forma, lo que te encuentras pues en cada etapa de la vida y pues currar con eso, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que vagos hay en todos lados. O sea, tú eres joven, ¿vale? Hay vagos, dices. Yo pues ya empiezo a ser semi-joven, alrededor de 40. Hay vagos también en los semi-jóvenes y en los mayores hay vagos y en todas las edades hay vagos y gente que no quiere trabajar y gente emprendedora y hay de todo. Entonces, yo creo que es más un tema de la etapa, pues si hablamos de España, pues de la etapa que nos ha tocado vivir, que tienes pues unas dificultades u otras y que no es un tema de vagos o no vagos o de ambición o de no ambición. Que obviamente, hay muchos problemas y como país en cualquier edad necesitaríamos más ambición, más emprendedores, etcétera, pero para mí es más un tema del sistema, por decirlo de una forma, que está roto y que no ayuda a que quien sí que tiene ganas de trabajar, de emprender, pues tiene esta ambición, pues no te ayuda. Me parece muy fácil decir que es por culpa del sistema, porque al final alguien que trabaja y que está dando su energía, su tiempo y sus conocimientos, si quiere aprender a su negocio, conozco muy pocos que no hayan ganado dinero. Entonces, explícame, yo creo que todos los que estamos aquí hemos dedicado parte de nuestra vida a trabajar, a intentar pues crecer y lo hemos conseguido. Pero no es que seamos más inteligentes, más excepcional, es que lo hemos hecho. Entonces todo el mundo lo tendría que hacer
para llegar a este punto de crecer, ¿no? Yo pienso que no es que son vagos, sino que puede ser más conformismo. Conformismo, comodidad, estar en tu zona de confort. Te lo digo llegué aquí a España a los 28 años, tengo 35 actualmente. Tengo 35 años y me di cuenta que muchos de mis compañeros, yo soy médico, se conforman con un solo trabajo. Yo tengo 2, he tenido hasta 3 empleos, porque siempre he querido más. O sea, no me puedo conformar con 2.500 euros mensuales, porque si puedo ganar 5.000. Y esos 5.000 me sirve para invertir más, generar más ingresos y, por supuesto, tener mejor calidad de vida. Entonces, muchos compañeros, muchos viven en casa de sus padres con 28 años, siendo médicos, y simplemente quieren es seguir viviendo. Y algún día, pues puede ser cuando me case, cuando tenga 35, cuando tenga 40 años, puedes comprar ese inmueble. ¿Por qué no lo puedes comprar ahora si ya estás ganando suficiente dinero? Pues porque prefiero gastármelo en un viaje, me voy a la India, me voy a las Bahamas, a donde sea. Bueno, sí, es momento de disfrutar también, pero también es momento de que puedas crear un patrimonio para que en 10 años pues no tengas que estar tan ahorcado en el momento de tener una familia, en este caso. ¿Pero tú crees que estamos alejados de lo que quizá pasaba en Venezuela? O sea, hay un momento, ¿no?, en el que quieres progresar y te das cuenta que vas remando y tienes el agua contra dirección. ¿Eso que quizá pasa en otros países, en España piensas que vamos hacia esa dirección? Desde ese punto de vista, desde digamos, el socialismo, creo que últimamente nos han ido presionando, acorralando en un contexto de que tienes que conformarte, ¿no? Hay un dicho que hablan del 2030, de que no tendrás nada y serás feliz. Entonces creo que volvemos a lo mismo, conformarse con ese poco dinero, pero no te dejan crecer, también tienes un tope. Yo siento que los jóvenes tenemos un tope en el contexto de que si lograste esto, hasta ahí te puedes quedar. Pero por supuesto que hay otras probabilidades, hay mejores opciones en otros países y por supuesto que invertir el dinero que ya tienes, por ejemplo, en el contexto mío, que soy médico, que digamos que tengo un buen sueldo, para mí creo que gano poco todavía, debería ganar más, sobre todo por la cantidad de impuestos que pagamos, todos los médicos, todo el personal de salud. Yo pago un 45%, creo que no es justo para la cantidad de trabajo que tengo. No es posible que yo trabaje 24 horas y el Estado se quede con un 50%. ¿Por qué? Pero hay que pagar los que están al paro. Claro, por supuesto. Los que están conformando con vivir del cuento. Pero entonces, exacto, pero para mí esto es el sistema. O sea, para mí el problema es el sistema que te corrompe, que te lleva hasta este conformismo, que te lleva hacia... Y después un poco el sistema, cómo ha ido evolucionando, si comparamos, pues hablabas, ¿no?, de la generación de 65 años o más o menos, sí, arriba, abajo, eso, a la generación de nuestros padres, ¿no? Pues, hostia, ¿cómo era el sistema en ese momento en el que vivíamos en un país en el que crecíamos, pues en el momento en que entramos en Europa... el tema, y si ya tocamos el tema tocho, ¿no?, el tema ladrillo, pues era un sector que crecía, que podías invertir, que se fomentaba, etc. Después pasó lo que pasó, obviamente, sí. Pues no terminó bien, pero lo que no podemos pasar es al otro extremo, donde fomentamos el que te pienses que todos los problemas que tú tienes son culpa de los demás, porque si el otro gana más es porque entonces yo pierdo, o yo no gano tanto porque el otro gana, el empresario gana mucho. Entonces, todo esto para mí es parte del sistema, ¿no?, que nos está llevando hacia esta dirección. Y la generación de nuestros padres, yo lo que creo es que sus primeros años como profesionales, ¿no?, en el mercado laboral, pues había unas tendencias en el mercado que no son las que tenemos ahora, en las que, pues, si tocamos, por ejemplo, el tema socialismo o el que sea, ¿no?, pero esta cultura de que nos pensamos que todo el mundo puede tener una vida idílica, que obviamente yo no soy el que va a decir que no tenemos que pagar impuestos, que no tienen que haber tienen que haber unos mínimos que garanticen a cualquier persona tener un mínimo de calidad de vida. Lo que es insostenible es que nos pensemos que aquí todo el mundo vamos a vivir en una mansión, que todos vamos a vivir en el centro de una gran ciudad, que todos vamos a poder viajar, que todo... No, pues al final vives en un mercado competitivo donde tienes que competir por tu sueldo, por tu trabajo, por tu casa, por tu... Has tocado un punto interesante que es el del sistema de pensiones. A mí el otro día, esta semana, me pasó que estaba visitando un inmueble para hacer una tasación y al salir de la tasación en el ascensor me encontré con un jubilado. Entonces yo estaba, Magic Plan, acabando de coger el croquis, ¿no?, de ponerlo bien.
Y el señor, que yo creo que se pensaba que era jovencito, ¿no? De 28 años, me dijo, ostras, dice, no sé qué hacéis estos jóvenes, dice que todo el día os veo con el móvil. Yo le dije, señor, tengo 3 hijos, necesito pagar las facturas a final de mes y estoy trabajando. Y no se lo dije, pero pensé, y es que necesito trabajar para pagar su jubilación. O sea, que al final me toca trabajar en el ascensor volviendo, porque al final alguien lo tiene que hacer y porque las tecnologías, gracias a Dios, pues oye, pues a día de hoy es mucho más fácil que antiguamente, que tenías que pasarlo en plano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que al final el sistema de pensiones actual, al menos en España, con esa sociedad del bienestar que tanto ansiábamos hace 30 años, pues parece que va a más y no sé hasta dónde llegaremos. Que no es sostenible. ¿Tú crees que este sistema de pensión va a ser sostenible en el tiempo? Es que ya no lo es. O sea, ahora vivimos de la deuda y de pensarnos que es sostenible cuando no lo es. Sí, pero ya está roto. Hay una cosa importante, es que hay el sistema que por muy mal que sea, no puede ser una excusa. O sea, no puede ser una excusa de que no voy a hacer esfuerzos, no voy a intentar pues crecer y me voy a quedar así porque el sistema no me permite crecer. Yo creo que tenemos un sistema que puede ser más complicado o más fácil que otros países, pero cada persona que se dé la oportunidad y que realmente intente y dé su energía y lo haga con un poco de cabeza o no, lo va a conseguir. Y todos los ejemplos que haya podido ver, siempre lo ha conseguido. O sea, todas las personas que se ponen a trabajar, que lo hacen bien, lo consiguen. Hay un porcentaje muy bajo de fallos en España. Entonces sí, seguramente es más complicado que antes. Pero aún así, si lo intentas, si no eres vago para volver a esto, lo vas a conseguir. Será más complicado en unas cosas, pero también más fácil en otras. Yo también creo que vivimos en el momento de la historia con más acceso a información, o sea, a cualquier cosa. Totalmente. Entonces, y de hecho, pues hablabas ahora del tema online, ¿no? Dispositivos móviles, etcétera. O sea, es que con un teléfono puedes montar un negocio no millonario, no billonario. Toda la información que tenemos, formación, ejemplos, referencias, o sea, los podcasts. O sea, yo he aprendido un montón de cosas escuchando podcasts solo, ¿no? Entonces, en este sentido, es mucho más sencillo ganarte bien la vida ahora que en la generación de nuestros padres. Y nuestros padres se encontraron otro problema. Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo es que vagos, obviamente que hay vagos, pero hay vagos, yo creo que hay en todas las generaciones. Y al final, quizás mucha de esta gente de nuestra generación, que sí que es ambiciosa y que se lo quiere currar, quizás tenemos la percepción de que no hay tantos porque se han largado. Sí, ¿no? pero Y al final los países son como, al final es como una empresa. Un país es una empresa, nos guste o no. Sí, es una empresa. Y los ciudadanos son sus clientes. Y si tú tienes una empresa que va así, que cada vez los servicios son peores, que cada vez tienes que pagar más por estos servicios que son una mierda, y después además te vas a otro sitio, a otro país, otra empresa que te trata bien, que te arregla todo, que está todo limpio, que hay seguridad, que eres emprendedor y te pone la alfombra roja para que emprendas una y otra vez y otra vez y otra vez, pues la gente se va. Entonces esta gente que suma ¿Dónde ya hay no que está ir? aquí. Bueno, podemos empezar a hablar de un listado de muchos países que seguro que son mejores que donde Pero estamos también nosotros. hay algo en particular que es eso, volvemos a caer en la brecha generacional. Nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron una cierta calidad de vida, una pensión que probablemente nosotros la tengamos. A lo mejor el pensionado que cobra ahora 2.000 euros, pero si tú lo pones a ver, yo que tengo 35 años, en 30 años cobro los mismos 2.000 euros, no me alcanza para nada. No, claro. O sea, si ya un piso vale 2.000 euros en pleno centro de la ciudad, como mínimo. Hay pisos muchísimo más costosos. Entonces, ese dinero, incluso muchos pensionados actualmente, ven mermada su calidad de vida porque no les alcanza para vivir. Y sus hijos, que tampoco se pueden independizar y siguen viviendo en la misma vivienda. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pero también llegamos al contexto de que esos hijos, en su momento, como entendían una zona de confort, no quisieron, ejemplo, yo estudié medicina, pero a lo mejor el otro estudió, no sé, magisterio, y magisterio ahora gana, no sé, 2.000 euros. Pero puedes vivir con esos 2.000 euros, por lo menos en Barcelona Centro. No. Puedes vivir con esos 2.000 euros en Madrid. Entonces, eso es lo que tenemos que ver también. Pero cada persona tiene que vivir donde pueda vivir. A mí me parece muy lógico que el centro de una ciudad que sea muy grande sea más caro que un lugar alejado a media hora. Sí.
Entonces, cada persona tiene que vivir donde tenga la posibilidad de vivir. Lo que no tiene sentido es alguien que cobra poco que esté en un piso carísimo. Alexis, te doy toda la razón del mundo, pero Sí, tiene es que que nosotros mejorar. la entendemos así. Y tiene que mejorar las comunicaciones. O sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, lo ideal aquí, como decía Gonzalo Bernardos hace unos días, si yo quisiera comprar, hay que ir a la España vaciada, que es donde nadie quiere ir. Pero si la España vaciada está a 3 horas de donde me pagan el sueldo a final de mes, tenemos un problema. Y aquí lo saco un poco también por el problema que hay en ciertas zonas de España, como las ruralías de Barcelona, que yo por suerte no las cojo porque tengo la gran suerte de vivir y trabajar en el centro de Barcelona. Pero mucha gente se pasa cada día 3 horas en un tren que... En un tren que no Pues funciona, mira, que que no falla. funciona. Son 3 horas para emprender un negocio cada día. O sea, 3 Ya. horas de aprovechar donde estás despierto, donde puedes trabajar, aprovecharlo. Sí. Porque lo que pasa es que al día de hoy la gente pues coge el tren y está con TikTok 3 horas. Sí. Y eso no puede ser. Eso también. No, pero estoy de acuerdo contigo de, oye, cada uno tiene que vivir donde se lo pueda permitir, pero que luego hay gente que no tiene nada y que les toca vivir más allá de Manresa, por decir algo, ¿eh? O de, no sé, Y del trabajar aquí en Barcelona. A mí me trabajar gusta en mucho Barcelona. Manresa, ¿eh? No hables mal de Manresa. Tú irías a vivir en Manresa. Sí. De hecho, tienes intereses en Manresa. Muchos. Pero o sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y que al final todo el mundo tiene que vivir donde puede vivir, que a veces pues, escuchas en redes o en la televisión, ¿no? Que parece que todos tengamos que poder vivir en el centro de la ciudad ya no en el centro de la ciudad, a 5 minutos de donde trabajas. Eso también. Pues oye, no sé dónde trabajas, no sé dónde puedes vivir, pero al final no hay sitio para todo el mundo. Entonces, en Estados Unidos es lo más normal del mundo hacer 1 o 2 horas de coche o de lo que sea para llegar a tu puesto de trabajo. Y pues tampoco es el fin del mundo, creo yo. Pero sí, una prueba más de que es un problema del sistema, por decirlo de una forma, en la que además te empujan a que la propiedad privada, ¿no? Tu coche, tu derecho de poder ir en coche a donde sea, no sé, en Barcelona y yo creo en muchísimos sitios, donde antes habían 4 carriles, después pasaron a 3, después pasaron a 1, y aquí, por ejemplo, en la diagonal, el final de la diagonal antes de Francesc Macià queda un carril para entrar. Un carril. Por lo tanto, en coche... vale, o sea, necesitamos que la gente quiera vivir fuera, pero si el transporte público no funciona porque cada 2 por 3 está fallando, si además no puedes ir en coche porque tienes que pagar impuestos si contamina, porque el carril cada vez es más estrecho, porque no hay sitio donde aparcar... El precio de la gasolina. Sistema roto y que no va en la dirección de la realidad que tenemos ahora. ¿Que hay vagos? Sí, hay vagos, pero el problema es un sistema que no acompaña nuestra realidad. Nuestra realidad no es la de hace 25 años, cuando España iba como un tiro y que pues, todo era fácil y todo iba bien y nadie se quejaba. Hablando de las comunicaciones, por ejemplo, yo vivo en Ciudad Real y en Ciudad Real está la estación de Renfe. Y mucha gente vive en Ciudad Real pero trabaja en Madrid. Y yo que vivía en Madrid, que todo era 1 hora y media, pues Renfe Ciudad Real, Puerta Atocha son 50 minutos. Y a las 6:30 de la mañana está el tren que no cabe una mosca porque está lleno de personas que vienen a trabajar, que van a trabajar a Madrid. Entonces, sí hay gente que no quiere trabajar, pero también hay gente que se para a las 6 de la mañana para ir a trabajar a su puesto de trabajo. Entonces... Pero tiene que tener buenas comunicaciones. Si no tienes buenas comunicaciones, Es fundamental. Bueno, y no va a haber nada. Tenemos el teletrabajo también, que esto También. te permite trabajar donde quieras. Y Bueno, emprender también. No, Emprender, sí. Teletrabajo, los que hemos tenido la gran Los que suerte permiten, de sí. que vendemos nuestro conocimiento a través de la red, pero Sí, está que claro. luego hay operarios, o sea, hay mucha gente normal, Sí. o sea, que a veces vivimos en una nube los que estamos en esta sala. Pero que los que pueden hacer teletrabajo, que esto también se fomente de alguna forma, creo que ayuda, pues por el tema de los desplazamientos que hablábamos antes, ¿no? Sí. A descongestionar un poco todo y que los que sí tienen que ir a desplazarse presencialmente para realizar su trabajo, pues que sea más sencillo. Pero después hay otras leyes, pues los que tenemos empresas y pues llega un momento, depende del tipo de empresa, que tienes que tomar la decisión de si dejas a tus empleados hacer teletrabajo o no. Pues bueno, no sé si os habéis encontrado, pero el permitir teletrabajo también implica que tienes que pagarle casi el internet de casa, la luz, el no sé qué y el no sé cuánto. Oye, a mí mis empleados me piden el teletrabajo como algo positivo, como algo que suma. O sea, si además esto tiene que Te repercute a ti. que te repercute, que en lugar de tener,
por poner un ejemplo básico, pero un módem, un wifi en la oficina, tengo que comprar y pagar 50 módems, uno para cada, o 50 líneas de wifi para cada empleado, y además les tengo que poner una silla, un no sé qué, un tal, un monitor, crear una oficina en su domicilio. Exacto, es como que si tuviera que pagar aquí 50 oficinas, ¿no? Usted viene a trabajar a la oficina. No, pero pues esto no ayuda. Ramón, que el empresario tiene mucho dinero para pagar eso. Sí. Bueno, de hecho, esto lo estábamos hablando antes en el coche, Sí. ¿no? De que en Venezuela, o sea, constantemente aún van insistiendo como que el problema es el empresario, ¿no? Y que si hace falta, pues expropia. ¿No? Satanizar a los que producimos. Es que, exacto. Bueno, y esta es la tendencia que tenemos aquí de buscar siempre no el origen de los problemas para intentar solucionarlos, sino buscar la consecuencia, ¿no? Y sobre todo la consecuencia ligada al causante, ¿no? Y normalmente ese causante que se busca no es realmente muchas veces incluso puede ser o debe ser la solución, ¿no? O parte Sí. de la solución. Claro, a mí aquí hay un punto que me preocupa, ¿no? Yo tengo hijos, quiero lo mejor para ellos, no quiero que se vayan a vivir a Andorra o a Dubái, por decir algo, o a Indonesia. Me gustaría tener el lujo de que pudieran vivir en España, pero me preocupa lo que pasará dentro de 50 años, ¿vale? O sea, porque al final cada vez se están generando aquí como las dos Españas, ¿no? Un poco, que, o sea, la España propietaria y la España... Inquilina. No, inquilina no, porque al final yo vivo de alquiler y estoy contento y orgulloso, pero sí, ¿no? Estas dos Españas, ¿no? Y en las que parece que cada vez nos cuesta más entendernos entre ambas. ¿Qué caray tiene que pasar dentro de Enea? O sea, hace falta que llegue un Elon Musk, que no sé qué partido político sería, pero probablemente no será el mismo que tenemos ahora mismo. Un Elon Musk para que ponga orden al sistema y las cosas cambien, o qué va a pasar con esa generación que mis hijos aún tienen la gran suerte de que su padre está pensando en su futuro. Pero hay muchas otras familias que esto no está sucediendo. ¿Qué va a pasar? O sea, la gente va a acabar saliendo en las calles quemando contenedores. Más que una persona, yo creo que hace falta una hostia. O sea, que lleguemos a un punto que metafóricamente nos peguemos una hostia. Bueno, pues que reaccionemos y veamos que el camino que estamos llevando no lleva a buen puerto, ¿no? Entonces, más que salga un político, que salga un empresario que nos ilumine a todo el mundo, no. O sea, cada vez hay más parte de la población que tiene dificultades para el día a día, ¿no? Para vivir. Pues cuando esté ya prácticamente toda la población así, cuando aparte haya, bueno, inseguridad, que ya empieza a haber y muchas otras cosas, es lo que yo creo que generará un cambio. Y hablamos del tema vivienda, ¿no? Hostia, yo también creo que en España vivimos somos un país tradicionalmente de propietario, ¿no? Parece. Igual que si a cierta edad no tienes unos estudios, un buen trabajo, te has casado, tienes hijos y no tienes tu casa, parece que has fracasado, ¿no? Entonces, creo que los números son que España, más o menos, el 80% de la población vive de propiedad y un 20% de alquiler. Pero si tú esto lo comparas con la realidad de otros países europeos, es que no tiene nada que ver. O sea, es que nos vamos a un 50-50 o incluso menos. O sea, que hay más gente que vive de alquiler que no de propiedad. ¿Y por qué esto tiene que ser un problema? O sea, obviamente que al final la vivienda, o sea, la casa de una familia, seguramente, económicamente hablando, en patrimonio, tiene mucha importancia. Por lo tanto, va muy ligado a esta brecha generacional. Pero yo, por ejemplo, yo no quiero vivir de propiedad, porque la casa que necesito hoy no tiene nada que ver con la que necesitaré de aquí 10 años o de aquí 40, cuando tenga más hijos, o el día que mis hijos ya sean mayores y se independicen y volvamos a ser dos, pues la casa cambia, ¿no? Entonces, Sí. el no vivir el vivir de alquiler o de propiedad, para mí no tiene que ser un identificador de si te están yendo bien las cosas o mal. Cuando hablas de una hostia, yo pienso que debe haber un despertar, porque siento que muchas personas están anestesiadas en el contexto de que están anestesiadas a punta de subvenciones, de bonos, de pagas, pero ¿quién subvenciona eso? El Estado. ¿Pero quién es el Estado? Cuando hablamos del Estado, ¿quién es el Estado? Nosotros, los que pagamos impuestos. Pero ¿y si todas esas personas que pagan impuestos se cansan, se hartan y dicen, yo me voy? Se marchan, como decíamos Eso, antes. yo me voy. Bueno, y muchos se están yendo. Si te das cuenta, pues bueno, muchos youtubers que luego satanizan en las redes sociales se están yendo. ¿Por qué? Porque están cansados. Están cansados de decir, yo trabajo, yo pongo. Pero llega un momento en que dices, pero ya va, pero es que
de tanto trabajo y dónde está lo que me he ganado. Si yo he producido tanto dinero en este tiempo y no me dejan desgravarme una cámara o un hotel, entonces tú dices, pero estoy perdiendo el tiempo. Entonces, a medida que vas creciendo y vas conociendo más personas, te das cuenta que otros países son mejor. más sensibles en tu forma de pensar y dicen, pues, yo me voy a ese otro país. Entonces, y si esto pasa, como pasó en Venezuela, que somos 8 millones de venezolanos fuera del país, pues ¿quién le paga la pensión a mi madre? Mi madre cobra $3 de pensión mensual. Entonces tú dices, ¿es verdad? Sí, es verdad. Mi mamá vive en Venezuela y cobra $3 de pensión mensual. Que entiendo que tú le ayudas. Por supuesto, todos los meses. Si no, ya se hubiese muerto la pobre. Sí, vale. Aquí, Está dejadme dar un par de datos rápidos. Solo el 32% de los hogares con jefes de familia menores de 35 años posee una vivienda en propiedad, en contraste con el 83% de los mayores de 65 años. Pero aquí también hay otro dato, ¿no? Porque estamos hablando en realidad de la generación Z, en la que estos nacidos en los años 90 y principios del 2010 evitan gastar en lotería, en periódicos impresos, en televisión por cable y pues también significativamente en la parte de vivienda, ¿no? Y aquí volvemos también a algo que ya hemos hablado más de una vez, que es que muchos jóvenes no se lo pueden permitir, pero luego también hay muchos jóvenes que, como tú bien decías, ¿no? Al final la vida son etapas y que pues no les da la gana comprarse una vivienda. Que muchos no podrán, pero muchos otros sí que podrían y prefieren no comprarla, ¿no? O sea, hay un cambio de hábitos y de consumo. ¿Pero qué joven conocéis que tenga un móvil a menos de 500 euros? Ninguno. No, nadie. Nadie. No, y viajes. ¿Y hace 30 años? ¿Conocéis gente que tenía un móvil a menos de 500 euros? Todos. Ni tampoco se iban a Tailandia cada verano. Exacto. O sea, es solo, por mí es solo que las prioridades han cambiado. Cuando antes, hace 30 años, la prioridad de una vida era comprarte tu casa, pues ahora estoy de alquiler, pero disfruto de la vida. No lo veo mal, no lo veo bien, pero es un cambio. Pero yo cuando tuve el primer sueldo de 1.000 euritos y mis padres me dijeron, oye, bueno, hace 20 y pico años, y me dijeron, oye, de esto que ganas, un 10-15% intenta ahorrar. Eran 100, 150 euros o lo que sea. Al final acababa ahorrando mucho más porque no tenía muchos gastos. Pero en ese momento que no tenía pareja, que no... para mí era mucho más importante el tener experiencias, el poder salir de fiesta y el poder viajar y el hacer cosas, porque veía tan lejana la posibilidad de poder comprar que luego, por suerte, las cosas mejoraron en mi vida y al cabo de poco compré. Pero quiero decir que cuando tienes un sueldo muy bajo, no es porque sean vagos, es que lo ven tan lejano que no les compensa. No estoy de No acuerdo. no es el sueldo. Yo pienso que no es el sueldo. Porque tengo compañeros que no son tan jóvenes, que ya tienen 40 años y siguen viviendo de alquiler. Entonces yo creo que no es el sueldo, es como dices tú a lo mejor, Ramón, yo no quiero vivir ahora de propietario porque a lo mejor en 5 o 10 años pues no estaré aquí. Entonces, pero también tengo compañeros que viven de alquiler y tienen ya familia. Entonces, no sé en ese momento qué les pasará por su mente, pero pienso que si tienes una familia deberías tener por lo menos, ¿no? El común denominador, una vivienda para tú vivir, porque a lo mejor vives allí, pero si tienes un hijo que va a crecer allí, que se va a desarrollar allí, pues no sabes y también las hipotecas comparada con 10 años, probablemente lo que pagues al alquiler ahora, en 10 años será mucho más alto. Sabes muy bien cómo están subiendo los alquileres. ¿Qué porcentaje de vuestro sueldo o ingreso estáis guardando? O sea, poniendo de lado. Esto también yo creo que es algo que, al menos en mi caso, ha ido evolucionando. Sí. Yo al día de hoy. principio solo tenía una nómina, entonces intentaba ahorrar al máximo posible de esa nómina, pero a medida que pues vas generando otras fuentes de ingreso, inviertes y esa inversión también te da ingresos. Y ahora ya he llegado a un punto en la que no tengo un objetivo concreto de ahorro de mi nómina. O sea, si quiero, me puedo gastar toda mi nómina y lo que hago es que lo que son las inversiones es lo que reinvierto al 100%. Entonces yo ahora, pues aparte de que ya mi nómina obviamente es mejor ahora que hace 15 años, pues y que me la puedo gastar toda, lo que hago es reinvertir
lo que me generan, o sea, la bola esta de nieve, ¿no? Famosa, pues ya tiene El cierto... interés compuesto, Ya ¿no? tiene cierto lo tamaño. que nadie enseña Es que a la yo, escuela. cuando ahora decías esto, yo iba aquí. Es que gran parte del problema es la educación financiera que tenemos en este país y que no interesa, una vez más, que exista, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, casi que desde un punto de vista egoísta de cualquiera de nosotros, mejor, ¿no? Nosotros la tenemos, menos competencia, ¿no? Pero desde un punto de vista a nivel de país, lo bueno como país sería que hubiera el máximo de cultura financiera todo el mundo. Sí. Pero quien dirige el país, ¿no? El que define hacia dónde vamos, oye, porque, no sé, yo creo que yo recuerdo cuando iba al colegio que había cosas que no me han servido para nada en toda mi vida. A nadie. Y si me hubieran enseñado, claro, yo mi conocimiento financiero o educación financiera, pues quizás la he empezado a tener desde hace, no sé, 10, 15 años y por un interés propio, ¿no? Y esa capacidad que hablábamos antes de que pues tienes un abanico de formas con libros, con internet, depende de qué entorno tengas, etcétera, de aprender. Pero si no, y creo que esto es en cualquier clase social, económica, etcétera, pues hay gente que tiene este interés y hay gente que no. Pero es que no debería depender de tu interés, debería de ser un bien común que empuje hacia esta dirección. Yo quería también... Una de mis preguntas en el podcast es, cuando empezamos a invertir, cuando empezamos a crecer desde el punto de vista de educación financiera, ¿qué te decían tus amigos, tus compañeros de trabajo? Y pues la mayoría dicen que o no hablan con sus compañeros o simplemente, por lo menos en mi caso, es que muchos me decían, pero ¿por qué haces eso? Si tú ganas bien, ¿por qué lo haces? ¿Pero qué más quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres ser el más rico del cementerio? Y cosas como estas. Entonces, yo pienso que eso, educación financiera, porque te decían era trabaja, trabaja, trabaja. Por eso la mayoría somos profesionales, porque nos dijeron ese mantra de crece, estudia, saca una buena carrera, consigue un buen trabajo, escala, tengo una familia, tengo una casa y luego jubílate. Y cuando te jubiles, pues ahí empiezas a ganar dinero, empiezas a recibir tu dinero de la jubilación y empiezas a vivir. Pero bueno. Yo siempre digo que la crisis de los 40, ¿no? La famosa crisis que yo me queda menos, hice los 39 hace poco y estoy ahí. Aún no lo has pasado. Aún no lo he pasado, pero Ya toca. Yo siempre digo Yo que he pasado 4 ya. Yo creo que la crisis de los 30 y de los 40, yo creo, porque a mí me pasan los 30. En cuanto a la crisis de los 40, yo lo que siempre digo es que la sociedad te dice que estudies, que saques buenas notas, que consigas un buen trabajo, que tengas pareja, que te cases, que tengas hijos, que te compres una casa. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Eso. Y después normalmente todo que esto... no hagas nada, que todo te esto quedes que, ahí que calladito. todo solo esto, sigas trabajando, no, que pero solo sigas todo esto yendo. que os he dicho, más o menos, ¿a qué edad? Pues a los 40, Ajá. más o menos, ya se supone que ya has hecho todo esto, ¿no? Entonces, como somos como borregos, De 40 a 60. la sociedad nos ha dicho todo lo que teníamos que hacer, llegan los 40 y ya no sabes lo que tienes que hacer. Exacto. Y entonces te pilla la crisis del copón y ahí te quedas, ¿no? Entonces, pero yo creo que los que tenemos esta si lo actitud logras antes de los 40? de ambición y de que no hace falta que te digan al revés, oye, casarme, ¿por qué me tengo que casar? No puedo irme a vivir con mi pareja y tener hijos sin casarme. ¿Y por qué tengo que ir de propiedad? ¿Por qué no puedo estar de alquiler y eso no significa que sea un fracasado, ¿no? Entonces yo creo que también hay que romper muchos de estos tabús Sí. que existen desde la prehistoria. Pero ¿y si lo hace antes de los 40? Por lo menos a mí me pasó a los 30. Yo a los 30 ya tenía mi casa, mi carro, estaba Pues- casado, no tengo pues- hijos, pero Pues la crisis que te espera... ya empecé a invertir como loco. Yo creo que fue eso. Búscate distracciones porque si no... Yo antes quería añadir un dato en Sí. cuanto a esta brecha. Sí. O sea, hay un dato de que las familias jóvenes tienen de media en España Sí. 2.700 euros o menos de ahorro en el banco. Y a partir de los 65 años el promedio es de 14.000. Pero es que yo ahora... O sea, yo veía este número... ¿Y nos preocupa más que alguien de 65 tenga 14.000 euros en el banco que no que un joven tenga 2.700? Porque ya no sabe qué hacer. O sea, mi abuelo, supongo que tiene más o menos esto, y me dice, es que igual me muero en un año y no sé qué hacer con esto. Y Primero, no creo que por mayor sea... Bueno, no sé qué edad tiene tu abuelo, pero... 94. Pero, por eso, pues ahí, pues mira, oye, ya llega un momento que dices... pero no, pero de pero los 60 a los... 60 años... De los 60 a los 90, pues... Pero con 60 años, 14.000 14.000 euros en el banco me parece ridículo. Dile que organice viajes con la familia. Ya, y ya. así Buena lo idea. disfrutáis todos. Pero yo tengo que trabajar.
Ya, puedo. Sí, pero por eso digo que a una persona joven le queda toda la vida por delante. Pues si ahora tienes poco ahorro, a ver, que creo que no es lo recomendable, ¿eh? Pero a mí me parece más preocupante que la media a los 65 años o más tengas 14.000 euros en el banco, que puedes tener imprevistos de salud, que puedes tener que ayudar a tus hijos, o sea, un montón de cosas. Incluso que llegue a la jubilación y puedas querer disfrutar pues con 14.000 euros al banco, a mí me parece más preocupante esto que no que un joven tenga 2.700. Quien dice 14.000 os habréis encontrado también en casos de viviendas por habitaciones donde hay gente senior, ¿no? Sí. 70, 80 años, Sí. pero no un senior living de estos de lujo con piscina No, y portero. No, o sea, Sí, O sí. familias. Sí. claro, o sea, A mí me llamó un señor jubilado y creo que cobraba 400, no, creo 800, pero es que el piso costaba 500 euros. Y yo le digo, mira, pero es que no llegas a eso porque supera tu rango de... ¿Cómo vas a vivir? No, pero yo... O sea, me da mucha pena, pero no le puedo adquirir un piso de 500 euros Sí. cuando gana 800 euros al mes. No, es que las Entonces, habitaciones a día de hoy, que antes No, las parecía habitaciones. algo para estudiantes, Ahora todo yo en tipo. mis habitaciones, o sea, hay de todas las edades, absolutamente todas las edades, hasta jubilados. De hecho, creo que aquí hay un nicho también de... Claro, entonces yo creo que es normal en ciertas etapas de la vida, ¿no? O sea, cuando tienes 18, 25, tienes que hacer bien los deberes. Hay un momento que el coche, el piso y hijos, ostras, tienes que apretar un poco el cinturón. O sea, tienes y luego hay un momento en el que ya vas más tranquilo, ¿no? Pero yo volviendo a lo que tú decías del dato de que es verdad que nos quieren incultos, nos quieren tontos en la sociedad y tal. Vale, sí, hay una parte que es culpa del gobierno, el político de turno y tal. Pero al final la responsabilidad es de las familias. O sea, la educación financiera empieza en casa. No estoy de acuerdo. ¿Por qué en casa? Pues porque... O sea, y las matemáticas, ¿por qué o sea, no tienen que ser en casa? China, la India, Pakistán, en Israel, las familias hablan de dinero en casa y ayudan a los hijos y les explican, pues mira, hijo mío, esto funciona así, asá, etc. En nuestra política aquí española, por un problema de una guerra civil, por un problema tal, estamos acostumbrados a que el sexo y el dinero sean tabú. Y Pero esto es lo que tenemos una que romper. responsabilidad individual. O sea, Sí. al final tú estás gestionando tu vida y vas a vivir tu propia vida. Sí. No puede ser todo responsabilidad de la familia. La familia, su responsabilidad, según yo, es cuidarte hasta que puedas ser autónomo, ¿no? Pero no es a la familia su responsabilidad de enseñarte todo. O sea, Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque con los yo- medios que tenemos hoy, los podcasts, el juego del ladrillo, los libros y todo, la familia te tiene que Sí, enseñar. pero cuando me imagino que Albert se refiere a eso, me imagino que son niños de 15, de 12 años por lo menos. Pero a 15 sabes leer, ¿sabes? ¿Qué niño de 12 años no quiere un Play 5 ahora? ¿Cómo? ¿Qué niño de 12 años no quiere un Play 5 ahora? Una PlayStation. Una PlayStation. Es Todos, un ¿no? problema. Pero entonces, si tus padres no tienen cómo comprarte un PlayStation, por lo menos mi hermana tengo dos sobrinos, uno de 12, uno de 13 y uno de 9. Y el de 13 quiere un PlayStation. Y mi hermana le dice, pues no, porque no se puede. Entonces tienes que entender que yo tengo una cantidad de dinero mensual, que yo trabajo en este tipo de trabajo, un trabajo de esto de limpieza, y no puedo comprarte un PlayStation. No sé cuánto vale en realidad Sí, tampoco. pero es que quizás esta cultura financiera no la tienen tampoco los padres. Entonces, Exactamente, ¿qué, por eso. qué van a enseñar Hay que esos cambiar. Y hay padres algunos padres a los hijos? que se lo compran, no solamente un Play 5, le compran el Xbox, le compran el DS, el otro, todos los juegos de Nintendo que pueda haber. Como Por si el- tienen como si tienen un iPhone 13 también, o 15. Por eso yo creo que al final pues, los hijos aprenden de los padres. Correcto. Entonces, si es algo que no tienen los padres, ¿cómo lo van a enseñar? Yo recuerdo Eso. cuando era pequeño, pues mis padres, pues cuando hacías los deberes de muy pequeño en el cole, te ayudaban, ¿no? A hacer las sumas, a no sé qué. Exacto. Pues claro, yo al final soy ingeniero industrial. No sé en qué punto, hasta terminar la carrera, pues obviamente con cierta edad los padres ya no te ayudan, pero llega un momento en que los padres quizás lo que estás haciendo ya no, yo qué sé, son más de letras y no te pueden ayudar con las matemáticas, o son más de números y con letras. O sea, yo, por ejemplo, a mi hijo creo que le podría ayudar mucho tiempo en la parte de números, pero en la parte de letras, yo qué sé. O sea, pues a no sé qué edad quizás ya no te puedo ayudar. Pues oye, es que en casa no es responsabilidad de mis padres educarme en ciertas cosas y yo creo que debería de ser una asignatura, o sea,
troncal, Pero hay un o sea, día- básica, porque va a marcar toda tu vida. Exacto. Hay un dicho que hijo de gato caza ratón, ¿no? Entonces tu hijo probablemente lo vas a enseñar a invertir, ¿no? Claro. Bueno, Exactamente, ¿no? bueno, porque Sí, pero tiene que ser un plus, no tiene que ser la Exacto, base. Al sí, final claro. cada uno se responsabiliza y luego si tienes unos padres que son capaces de enseñarte a invertir todo el tema financiero, pues mejor. Pero lo que es la educación financiera y todo Sí. lo demás es una responsabilidad individual. Llega una edad en que es así, porque por lo menos en mi casa me enseñaron a eso. Mi papá tenía una finca, mis tíos todos eran de la finca, mis abuelos todos eran finca, eran ganado, ciervo, ciervo no, ovejos, todo ese tipo de cosas. Mi mamá trabajaba en un banco y nos enseñó fue a estudiar, prepararte una carrera. Pero yo llegué a un momento, a mis 28, 29 años, que dije, vale, pero yo creo que este no es mi camino. Entonces ahí empezó la educación financiera, en mi caso, a mis 28 o 30 años. Entonces, no todo está eso. Si tus padres no tienen esa iniciativa o ese bagaje o ese aprendizaje, pues obviamente tú vas a seguir la misma línea de ellos. Sí, Y no estoy de acuerdo. Mis padres, con ellos, nunca hablé de dinero. No están nada metido en lo financiero. Les hablo de intereses compuestos. No entienden lo que es. No tienen ni la base. ¿a qué se dedican? Son comerciantes. Vale. Venden zapatos, ropa y tal. Y yo desde los 15 me interesó el tema. Me interesó, aprendí. Y ahí, aunque sea con 10 euros, puedes empezar a invertir. Puedes empezar a generar interés compuesto. Puedes poner esto en un banco y ver hasta dónde puedes llegar, lo que puedes poner de lado y tal. Pero ¿dónde descubriste esa iniciativa? ¿De dónde te salió? En internet hay todo. En Sí, internet. pero lo que no Y puedes más es al día de esperar hoy. que todo el mundo le salga esto de dentro. No puedes esperar esto, porque entonces pasa lo que pasa. Si que no, es- todos hiciéramos lo mismo. Claro, Ya, no. claro. Tuve Por lo menos vuestra crisis de las 40. mi hermana mayor no tiene la misma curiosidad que tengo yo y se puede sentar conmigo a hablar horas de inversiones, pero no lo hace. No, ni y- mi hermana mayor, pero que- ni mi hermano el otro que sigue, ninguno. Entonces, no sé por qué no lo hacen. Si me tienen a mí que les puedo enseñar muchísimas cosas. Y ellos siguen su camino. Creo que la crisis tal vez que habéis tenido a 30, 40, yo la tuve a 15 y me dije, a ver, ¿voy a tener que trabajar 40 horas No. toda mi vida? ¿Eso realmente es lo que quiero? ¿Trabajar por alguien y con lo que me da voy a pagar mis facturas? Y a partir de ahí fue, vale, pues me voy a interesar al tema y ver lo que puedo hacer para que no pase. Pero esto es porque pues tú eres un caso, o nosotros podemos ser un caso más o menos excepcional, pero igual que alguien que no le interese para nada los números y que tanto profesionalmente como personalmente pues tiene este interés hacia, yo qué sé, el arte, pero ¿verdad que alguien que se dedica al arte y vive del arte necesita un mínimo de matemáticas? Pues yo aquí creo que es lo mismo. Entonces habrá quien le sale esto de dentro y pues le irá muy bien la vida económicamente hablando porque tendrá este interés, se formará, aprenderá, se rodeará de gente parecida, pero igualmente hay gente que no tiene este interés por la parte económica y tiene que haber un mínimo. El problema es que no hay un mínimo y ese mínimo es el que yo creo que se tiene que garantizar a nivel del Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una asignatura? Pues mi conclusión es porque no interesa. Los israelíes están acostumbrados, ¿no?, a la cultura judía de que lo que ganas, el 50% va al ahorro. Y luego, bueno, 50%, mejor dicho, va al gasto, luego tienes un 20% que es al ahorro, un 10% a inversión, y luego hay el diezmo, ¿no? O sea, ayudar incluso a la comunidad, ¿no? Pero esto es algo que lo tienen en el chip de la cultura, ¿no? Yo volviendo a lo que tú estabas diciendo, o sea, al final hay niños prodigio que a los 3-5 años se les da bien y les Alexis, gusta. ¿no? No digo. Ojalá. No, pero es Yo, cierto de hecho, una cosa que tal vez choca un poco, pero yo creo que un buen emprendedor tiene que ser un poco tonto. No tiene que ser demasiado listo. La gente muy, muy lista le cuesta muchas veces arrancar. Se va por otros lados. Tiene que haber un poco los dos lados, ¿no? Sí. Que entiende, que piensa rápido, pero también no muy... Igual que el toque vago, ¿no? El que está dispuesto a dedicarle 1000 horas a una cosa no va a darle a la cabeza, a innovar, hostia, ¿cómo puedo hacer esto distinto para que yo, que soy un vago, me cueste menos tiempo Claro, hacerlo, ¿no? claro, y es es donde que- descubro la forma más eficiente o distinta de lo Exactamente. que... Yo me considero vago como la mayoría de los jóvenes,
pero considero que he hecho las cosas para poder serlo. Entonces, y al día de hoy aún no lo soy tanto, pero me considero vago en mi forma de ser y creo que está bien. No es un problema, no es una palabra mala ser vago. Lo malo es no hacer nada y ser vago toda tu vida sin moverte. Claro. Tú puedes ser vago si te mueves y te lo permites. Claro, pues tú a lo mejor invertiste un dinero y ahora te puedes dar el lujo de, bueno, hoy no voy a trabajar porque mi dinero está invertido en otra cosa, o tienes un trabajo de medio tiempo porque sabes muy bien que tu dinero está invertido en otra cosa, o dedicas ese otro medio tiempo a otras cosas como hacer un podcast, ir al gimnasio, ir a la piscina, pintar un cuadro, cosas, otros intereses. Y dentro de, o sea, ahora decías, ¿no? De, hostia, me lo he currado para poder acabar siendo vago, ¿no? Entonces, el otro día leía o como si dejaban entrever rollo que se iban a acabar las herencias, ¿no? Oye, Sí. Este es otro punto que entonces, queríamos tratar hoy. ¿Tú qué piensas de yo me lo he currado para acabar siendo vago? Yo me lo he currado para que mis hijos, si quieren, pueden ser vagos, ¿no? Y poderles, o sea, tiene sentido. Bueno, yo obviamente pienso que tiene todo el sentido del mundo las herencias, ¿no? Y al final yo le dejo lo que yo me he currado a quien me dé la gana. Pero, o sea, va como un poco ligado. Y después también, para llevar al otro lado, es, oye, no, si quieres puedes ser vago desde el primer día, ¿no? Claro. Pero asume que eres vago y lo que no puedes pretender es ser vago y que te lo paguen todo. Que es un poco hacia donde vamos. A mí, sinceramente, no me molesta alguien que hereda y que no hace nada de su vida porque tiene todo el dinero porque no está costando dinero a la sociedad. No es alguien que, porque paga sus impuestos, no va a preguntar ayudas, no es alguien que va a hacer que la sociedad ralentice. No resta. No resta. Es un punto neutro que, bueno, está aquí, está bien, no está. Y seguramente alguien que tenga mucho dinero por herencia va a dar muchas oportunidades a gente que van a poder mover un poco mejor su dinero, o le van a poder comprar algo porque no sabe vender, porque no haya aprendido. Entonces, a mí no me molesta que alguien que tenga dinero no haga nada. Lo que sí me molesta es alguien que haya currado toda su vida, tenga que entregar todo el día de su muerte al Estado. O la mitad. No me parece normal. O sea, al final tú eres el que puede escoger a quién le va a tocar. Y ojalá, pues, pueden ser los hijos, la novia, puede ser cualquiera, unos amigos. Y hay un tema muy, muy político últimamente que es los emprendedores mayores que se ponen con gente jóvenes y que van a heredar de sus bienes. Pues a mí no me molesta. Si el tío lleva 50 años trabajando y si lo quiere regalar a una persona que conoce desde hace 2 años porque lo está pasando bien por X razón, dejarlo, no pasa nada. Es una putada por la familia, pero la familia no tiene que estar esperando la herencia tampoco. Es un plus que te puede llegar en la vida. Es una decisión de cada uno. Claro. Y después también choca un poco, o la contrapartida, o llamémosle como queramos, hay el libro del Muere con Cero, ¿no? Die with Zero. Algo así, que es otra filosofía de vida que ya no entra en si vas a poder dar herencia o no, sino es, oye, ¿no? Si queda herencia es que lo has calculado. Lo has calculado mal. Lo has calculado Exacto. mal. Entonces, yo al final en lo que creo es en la libertad de que cada uno haga lo que quiera. ¿Quieres ser vago? Pues asume también las consecuencias de la vida que vas a tener por ser vago. ¿Quieres currártelo a muerte para después, cuando llegue cierto punto, pasar a ser un vago y vivir bien? Perfecto, también. ¿Quieres tu cálculo y que al final no le llegue, que se lo ocurren también tus hijos? Pues, oye, que cada uno haga lo que quiera. Un punto intermedio, pero yo creo que es propio a cada persona y hay que respetar las decisiones. Ramón, eso yo pienso que es un relato. O sea, es un relato de esto que está pasando para que al final todas esas propiedades, todos esos activos, todo ese dinero, ¿a dónde va a caer? Bueno, en el gobierno, en unos pocos que van a decidir qué se hace con eso. Exactamente. Siempre. Os digo Entonces algo. empezamos a hablar del patrimonio, por ejemplo, hay edificios aquí en Barcelona que a lo mejor están vacíos porque eran de alguna persona con mucho dinero y al final se lo acaba el Estado o se lo dejó una fundación y esa fundación, ¿qué hace con eso? Pues prácticamente no hacen nada, no lo alquilan, no lo venden, no tienen ninguna utilidad a la sociedad. Entonces eso ya pasó también en Venezuela, que es que le empezaban a quitar las fincas porque no eran productivas. Entonces
te quito la finca, te la expropio y digo, no, esto es mío, esto es del Estado porque tú no lo estás haciendo bien. Tú estás maltratando a los empleados, estás haciendo gran cosa y yo te la quito porque yo sí la voy a poner a producir. Y si no, pues no permitiré que tus hijos tengan esa herencia. Entonces o te la quito antes o te la quito después. Pero es un relato para destruir eso. De hecho, a esto se habla mucho aquí en Cataluña, ¿no? De que hay muchísimas viviendas vacías. Los principales propietarios patrimoniales de España son la Iglesia, las administraciones, cada una, que es la Diputación, que es el Consejo de tal, y luego las entidades bancarias que tienen dinero y tienen muchos activos inmobiliarios y no... Pero que y tampoco no, es tanto. O sea, si tú miras de todo No. el parque, creo que Está era muy 90-10 o una cosa así. Por O sea, el ejemplo, 90% está en manos de de pequeños particulares. propietarios. Y aquí viene un punto interesante, y es que al final en la dictadura se estableció esa sociedad de propietarios, ¿no? En la que lo que se intentó fue generar propiedades y que la gente estuviera acostumbrada. Incluso las VPOs, ¿no? Las viviendas de protección oficial, tenían un límite, que yo creo que por suerte esto se va a terminar, para que esa persona que no tenía vivienda se le da una VPO y al cabo de 30 años eso queda liberalizado y ellos ya son propietarios y pueden hacer lo que quisieran, ¿no? Y entonces esto se va a quitar a futuro, ¿no? Pero mi pregunta final sería, ¿qué pasará cuando mueran los baby boomers y cuando haya ese traspaso generacional donde existirá esa sociedad de propietarios, donde habrá gente que habrá hecho los deberes y podrá traspasárselo a sus hijos, pero una buena parte de la sociedad no tendrá nada porque no tiene vivienda o no ha hecho los deberes o son estos señores de 70 que viven en habitaciones? pues yo que trabajé en una residencia de mayores y tuve la oportunidad de hablar con muchos mayores, muchos no tenían hijos. Entonces, me contaban algunos, era que se lo quitó la sobrina o ella la metieron en una residencia o él lo metieron en una residencia. La sobrina o la cuidadora o la hermana o la tía se quedaba con esas propiedades. Pero puede pasar un momento en que todos estos fallezcan y como no tienes un título de propiedad, no tienes una herencia, pues eso a quién va a pasar. Y ahora está también muy de moda cuando la persona es muy mayor y vende el piso. ¿Cómo es que se llama este término? La nuda propiedad. La nuda propiedad. Entonces, esa es una forma también de Cada disfrutar. vez hay más. Exactamente. O sea, yo creo que mucha de esta vivienda, mucha obviamente pasará a los hijos y pues igual que te toca la lotería, pues te tocará 1 o 10 o 1000 o ningún piso, ¿no? Entonces, pues pasará a la siguiente generación y esa distribución de riqueza pues quedará en las mismas familias, ¿no? Por decirlo de una forma. Pero yo creo que hay una tendencia de cada vez más, ya sea la nuda propiedad o venderse el piso, cuando decíamos el morir con cero, ¿no? Pues oye, pues yo a cierto punto me lo vendo, me pago mis últimos años con una mejor calidad de vida, o me sirve para pagar la residencia, que mis hijos no la pueden pagar, entonces los pisos también irán, se moverán hacia pues donde esté la riqueza, donde esté quien tenga esta capacidad o conocimiento financiero, o sea, se va a ir redistribuyendo hacia donde hay este conocimiento. El último piso que compré, justamente se lo compré a una señora de 84 años y ella tenía 2 años que no vivía en el piso porque se fue a vivir con una de sus hijas porque el piso no tiene ascensor, esto también está pasando mucho, entonces le costaba mucho subir las escaleras y dijo, mira, yo lo voy a vender, y eran 2 hijos y ese día le dijeron, bueno, mamá, ese dinero es suyo, le dieron el cheque, haga con el dinero lo que usted quiera. Entonces, bueno, es lo que tú dices, a 84 años vendo mi piso y me disfruto ese dinero. ¿Cuántos años será? Pues no lo sabré, pero bueno, con 50.000 euros puedes hacer muchas cosas. Así debe ser. Debería ser así. Yo soy también partidario de que debería ser así. Cuando mis padres se vinieron a España, también vendieron el piso que tenían allá, una casa, que bueno, no era nada porque mi mamá la compró en 300 bolívares hace 40 años. ¿Qué son al cambio? No lo sé cuánto es ahora, nada, literalmente $1. Y la vendió pues a $5.000. Entonces, bueno, ¿y qué vas a hacer con dinero? Ese dinero es suyo, le dije yo no tengo nada que ver yo con ese dinero, no tengo necesidad tampoco, entonces, y se disfrutó su dinero. Entonces, es una forma también de darte cuenta que hace 40 años esa casa costó $1 y ahora la pudiste vender en $5.000. Hay que invertir en el sector inmobiliario. Eso. Es bueno.
y si puede ser en otros países, ¿no? Incluso otros Venezuela. países. A mí habéis hablado del Die With Zero y también del famoso Kiyosaki, ¿no? Y a mí lo que no me gustó del Die With Zero era que para mí Kiyosaki lo que me gustó en su momento fue que él decía que la riqueza era la libertad para mí y las futuras generaciones. Y este punto, ¿no? El del traspaso de generación en generación, ¿no? Me gustó. Cosa que el Die With Zero pues era un poco de, oye, pues esto, lo has calculado mal, ¿no? Entonces, A mí tampoco a mí me gusta más el segundo Sí. punto que aportas tú, porque o sea, el primero me parece como un toque egoísta, ¿no? De, oye, Sí. yo me hago mis cálculos para que encajen perfectamente con mi vida y que mi vida sea lo mejor posible. Sí. Y, o sea, yo creo que el pensar en todo lo que estemos construyendo cada uno de nosotros, que no es solo para nosotros, sino que es para nuestra familia y el futuro cuando nosotros ya no estemos, a mí es algo de lo que también me empuja, ¿no? a también hacer los sacrificios que tenemos que hacer. total. Sí, es muy distinto hacerlo solo para uno mismo, pero también ayudar la futura o los que quieras ayudar. Sí. 100%. Oye, chicos, ¿os parece si vamos cerrando y pasamos a la sección de No me lo creo? Venga. En esta sección, como sabéis, lo que hacemos es sacamos dos noticias, una es verdadera y la otra es falsa. Y así que os pediré, por favor, que me digáis cuál de las dos creéis que es la verdadera o la falsa. Reino Unido advierte a los ciudadanos sobre comprar viviendas en España. El gobierno británico ha emitido advertencias a sus ciudadanos interesados en adquirir propiedades en España debido a un nuevo impuesto de hasta el 100% sobre el valor de las propiedades adquiridas por no residentes de países fuera de la Unión Europea. Esta medida, implementada por el gobierno español para combatir la especulación inmobiliaria y la crisis habitacional, ha llevado a los potenciales compradores británicos que consideren alternativas como puede ser Chipre. Esta es la primera, ha quedado claro el concepto. Sí. La segunda, cabañas invisibles se ponen de moda en el Pirineo, con vidrios espejados para la máxima privacidad. Son cabañas completamente camufladas en la naturaleza que permiten una experiencia de desconexión total. Si bien los turistas quedan maravillados con la experiencia de dormir al aire libre, sin ser vistos, los habitantes habituales del bosque no comparten la misma fascinación. Varios excursionistas han reportado escenas insólitas con ciervos, conejos, jabalíes mirándose en el reflejo de las cabañas aparentemente confundidos. Precio de la habitación por noche, 400 euros. Yo me creo las dos. ¿Tú te crees las dos? Pues hay una que es verdadera y la otra que es falsa. Bueno, la primera sí es verdadera porque creo que la he escuchado. Esto cuando empezaron a hablar de que a los extranjeros, bueno, yo que todavía soy extranjero, todavía no soy español, ¿no? Que iban a aumentar el 100%, y eso sí lo escuché. No exactamente, no vi esa noticia, pero lo que va a relacionar a la noticia sí es verdad. Que fue cuando empezaron a quitar lo de la Golden Visa. Sí, correcto. Y salió la nueva ley de vivienda. Yo escucho, o sea, esto también, yo creo que lo hemos escuchado todos, de que iban a poner, o que querían poner el impuesto hasta el 100%. Cuando yo he escuchado esta, digo, esta es la verdadera. Pero después, la de las casas invisibles, aunque la historia que has explicado me parece surrealista, te juro que el otro día en Instagram, lo típico de los Reels, y me salió una... De hecho, hemos comentado algún modelo de negocio, ¿no? De casas comprar prefabricadas. casas prefabricadas en containers, etcétera. Bueno, el algoritmo lo sabe, ¿no? Y ahora no paran de salirme cosas. Y te juro que me salió una en medio del bosque que era todo espejo. Entonces, Qué chula. Me salió ¿Eran eso. los Pirineos o era...? no sé dónde era. Pero Era entonces, bueno. claro, ahora me haces dudar de cuál es la verdadera, pero yo me creo que la verdadera es la primera. No sé cómo es, pero por lo menos también, no sé si está de los espejos, pero hay unas que son tipo iglú transparente. La acabamos de ver hace un rato. Eso, iglú transparente. Además, Sí. que tengo un inquilino, por cierto, que hace astroturismo. Y astroturismo es eso. Se van a a una especie de campo, hacen allí varios iglú transparentes y pues ven las estrellas de noche. Así que por eso me lo creo. O sea, que Tú, que Alexis, está muy Yo difícil me la creo las noticia. dos también. O sea, Bien. yo estudié este modelo de negocio, no con espejos, pero de hacer casas en medio de la nada. Y ya hay mucha gente haciendo esto. O sea, no me extrañaría que haya casas con espejo y obviamente pues los que nunca han visto un espejo, los pobres animales, pues que Hay se van a una. quedar sorprendidos. Hay una que es como un container que está en medio de un risco, o sea, que de un despeñadero, no sé, y tiene espejos. O sea, que no sé si es esa, pero esa noticia no está muy descabellada que se diga. Muy bien, la verdadera era la A.
la del Reino Unido. La B podría ser perfectamente, pero no nos consta a día de hoy documentalmente de que exista esta. Voy a buscar la que te digo y la voy a colocar en mis redes sociales. Porque la vi, no sé si está en Estados Unidos, en México, por ahí, pero está. Muy bien. Pues si os... Así que es una idea de negocio, ¿no? Lo de los espejos. Bueno, de hecho, con Ramón Pues, hace tiempo que estamos hablando mirando del tema. este Sí. tipo de negocios. Mirar algún Bueno, prefabricado. yo creo que es ecosostenible, ¿no? Porque así nadie sabe que está allí. Total, total. El problema es que te la consigas de frente. Hay que ver cómo consta en el registro y en el cadastro y si es un bien mueble o un bien inmueble. Esta es otra. Mueble, seguro. Claro, porque si la ves de lejos, pues vas a ver como si fuese parte de la... Si es nieve, imagínate. Sí. Lo malo va a ser malo cuando refleja el sol o cuando estés de frente todavía. Ya, pero ¿qué es esto? ¿Un espejo? Eso sí va a ser muy raro, pero es posible. Si os parece, dejamos aquí el capítulo de hoy. Pues Perfecto. nada, muchísimas gracias, chicos. Gracias a la audiencia por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias.